nuestras invitadas. Vamos a empezar la sesión y ya vamos a ir viendo cómo se van conectando. Vamos a empezar con la lectura del acta anterior, por favor, por la doctora Sara García. Ma- No te escuchamos. ¿Ya me escuchan? Ya. Perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Vamos a comenzar con el acta de la reunión de la Asociación de Glaucoma de Occidente, la cual fue el día 15 de junio del 2023, siendo las 20:10 horas, de forma presencial en la Casa del Oftalmólogo en Guadalajara, Jalisco. Tuvimos lugar a la sesión académica en el siguiente orden. Se presentó la doctora Yesenia Dorantes, presidenta de la asociación. Se realizó un dry lab de Eisen Inject W de 5 a 7 p.m. Se presentó la doctora María Luisa Zavala coordinando la sesión, presentando a la doctora Karen Arriosola Rodríguez con el tema iStent Inject y iStent en el nuevo algoritmo de tratamiento de glaucoma. Se habló de los principales usos de estos dispositivos, así como sus ventajas y desventajas. Se presentaron casos representativos y se comparó con la generación pasada de iStent. La doctora Yesenia Dorantes y la doctora María Luisa Zavala coordinan la sesión de preguntas en el público con la doctora Arriosola. Se toma la palabra por la doctora Zavala para hacer comentarios y felicitar sobre la sesión. Y siendo las 21:45 p.m., la doctora Yesenia Dorantes agradece la participación en la sesión. ¿Queda aprobada el acta de las sesiones previas? Sí. Perfecto. Muchas gracias, Sara. Bueno, le voy a dar la palabra a la doctora Adriana Ramos. Ella va a ser la coordinadora de nuestra sesión para poder empezar con la charla que nos van a dar la doctora Carolina y la doctora Magdalena. Hola, buenas noches. Sí. Hola, buenas Hola, noches, buenas Adri. noches, Adri. ¿Cómo están? Pues Muy me da bien. mucho gusto estar aquí de nuevo con ustedes y pues aquí con la presentación de dos doctoras muy experimentadas en esta área de los drenajes, me imagino que muy expertas en los drenajes valvulados, y ahora nos van a compartir su experiencia en estos dispositivos no valvulados. Entonces, bueno, les presento a la doctora Carolina Prado Larrea. Ella es adscrita de la Asociación para Evitar la Ceguera en México y ella es profesora, perdón, de pregrado en la Escuela de Medicina de la UNAM. Su práctica privada la ejerce en el Centro Médico ABC y es perteneciente a la Sociedad Mexicana de Oftalmología, al Colegio Mexicano de Glaucoma y al Childhood Glaucoma Research Network. Y la doctora Magdalena García Huerta, que también pues la conocemos ampliamente, ya fue en el 2017 la presidenta del Colegio Mexicano de Glaucoma. Ella es la jefa del servicio de glaucoma de la PEC y es profesora titular de la especialidad en glaucoma por parte de la UNAM y un miembro muy activo del Colegio Mexicano de Glaucoma. Le doy la palabra a la doctora Carolina, o bueno, no sé quién vaya a empezar, para que Muchas nos gracias. platique de sus pláticas, del tema. Muchas gracias, Muchas doctora gracias, doctora Adrián. Adrián. Primero Primero agradecer agradecer a la a la Asociación de Asociación de Glaucoma de Glaucoma de Occidente por la Occidente por la invitación, a la invitación, a la doctora doctora Yesenia Yesenia Durantes Durantes también, también, que es la que actual presidenta, y bueno, tanto la doctora Magdalena García Huerta como yo vamos a compartir un poco sobre la experiencia que hemos tenido con el uso de los dispositivos no valvulados. Nada más quiero saber si ahí me escuchan bien y si ahí se ve bien la presentación. Sí, perfecto. sí, se ve excelente. Perfecto, muy bien. Entonces, vamos a empezar. Los dispositivos no valvulados, en este caso del cual vamos a hablar, que es del implante de Barbell, se introdujo al mercado desde 1990. Como su nombre lo indica, no tiene un sistema valvulado para restricción del flujo. El tubo y el cuerpo son de silicón impregnado con bario, lo cual facilita su localización en estudios como TAC o resonancia magnética.
La altura es de 0.84 milímetros, lo cual hace un perfil un poquito más bajo al implante, a la válvula de Ahmed, que es a la que estamos acostumbrados a utilizar. Hablando del tubo, el diámetro externo es de 600 micras y el diámetro interno es de 300 micras, muy similar al de la válvula de Ahmed, pero el radio de curvatura es convexo y es más o menos de 13 milímetros con la idea que tome la forma del globo ocular. Ahora, sobre las especificaciones. El dispositivo Barbell viene en dos presentaciones que son las que tenemos disponibles. Una área de 250 milímetros cuadrados, que es el dispositivo más pequeño, y un área más grande del dispositivo más grande de 350 milímetros cuadrados. También tenemos una presentación que es para su uso en Pars Plana, para el implante en Pars Plana. Como pueden ver ahí los dibujos, esa es la forma del dispositivo. Es un dispositivo mucho más grande de lo que estamos acostumbrados a utilizar, pero también es un dispositivo maleable, es un dispositivo flexible. Las indicaciones son muy similares al implante de válvula de Ahmed, es decir, están indicadas para pacientes con alto riesgo de falla para cirugía filtrante, como los glaucomas secundarios, pacientes con antecedente de cirugías de glaucoma previa, como las trabeculectomías, pacientes con glaucoma congénito cuando las cirugías angulares previas han fallado y glaucomas secundarios. También hay casos en los que se indica en pacientes con progresión del daño por glaucoma a pesar de tratamiento médico máximo. Las contraindicaciones también son muy similares a la de otros dispositivos, casos de conjuntivitis, casos de endoftalmitis, de celulitis, escleritis activa, ojos en no percepción de luz, áreas de adelgazamiento escleral que impidan fijar adecuadamente el dispositivo y la presencia de una cicatrización conjuntival extensa. Aquí yo agregaría entre las contraindicaciones la presencia de un cerclaje escleral, sobre todo si abarca la zona en la que vamos a implantar el dispositivo, ya que como vamos a ver más adelante en la técnica, sería muy difícil acceder al espacio por abajo de los músculos, tanto recto superior o recto lateral. Por lo tanto, un cerclaje escleral es una de las contraindicaciones. Y agregué una diapositiva más como precaución en ciertos pacientes en quien el dispositivo no valvulado, como estos de los que estamos hablando, no es la opción ideal de primera instancia. ¿Y quiénes son estos pacientes? Los pacientes que tienen un alto riesgo de hipotonía, es decir, los pacientes que tienen glaucoma secundario a uveitis, sobre todo si esta uveitis no está bien controlada. Pacientes con procedimientos ciclodestructivos previos, especialmente si fueron extensos o si fueron más de un procedimiento ciclodestructivo, y pacientes en edad avanzada, que ahí yo mencionaría arriba de los 85 años. Otro grupo también son los pacientes que presentan presiones intraoculares extremadamente altas, porque como vamos a ver más adelante, hay un tiempo para que el dispositivo empiece a abrirse y a funcionar al 100%, y en pacientes que se presenten con presiones elevadas, la disminución de la presión intraocular se requiere que sea de manera inmediata. También agregaría en estos casos a los pacientes con glaucoma neovascular activo. Ahora en este video les voy a enseñar la técnica para el implante del dispositivo. Empezamos haciendo una peritomía base fornix perilímbica con sus relajantes. Posteriormente disecamos el tejido que se encuentra entre los músculos. Hacemos una buena disección de teno hasta limpiar bien y exponer bien la zona donde vamos a proceder al implante del dispositivo. Después, con la ayuda de dos ganchos de estrabismo, referimos los músculos y posteriormente procedemos a preparar el dispositivo. Esta es la forma en la que yo lo implanto. Entonces, el dispositivo se cierra con una sutura absorbible, que en este caso es Vicryl 7 ceros. Se purga el dispositivo para ver que esté completamente ocluida la luz del dispositivo y entonces sí, completamos el cierre del tubo. Una vez cerrado el tubo, referimos en este caso el recto lateral y procedemos a implantar el dispositivo asegurándonos que quede por abajo del músculo. Después referimos el recto superior, introducimos el otro extremo del dispositivo por abajo de los músculos y nos aseguramos de que el dispositivo quede bien colocado por debajo de los músculos. Este paso va a ser importante para evitar desplazamiento del dispositivo.
Posteriormente fijamos el dispositivo con puntos paralelos al limbo, punto simple utilizando nylon 8 ceros para dar, es una sutura que nos permite ajustar más, el nylon 10 ceros se rompería muy fácilmente. Y fíjense cómo el dispositivo se fija a la altura de la inserción del músculo. ¿Para qué fijarlo en esa zona? Para evitar que no se cabalgue el dispositivo por encima de los músculos extraoculares y eso te reduce el riesgo de tener complicaciones como diploma postquirúrgico. El siguiente paso que van a ver en el video es parte de la técnica normal para el implante de dispositivos de drenaje, una técnica de túnel escleral hasta entrar en cámara anterior. En este caso es un paciente con Axenfeld-Rieger. Una vez encontrada la posición en la que vamos a entrar, la diferencia con válvula de Ahmed es que en válvula de Ahmed muchas veces este paso hacemos con viscoelástico. En el caso de Barbelt, preferimos utilizar solución únicamente, ya que el viscoelástico nos aumentaría el riesgo de tener hipertensión en los primeros días postquirúrgicos. Una vez introducido el tubo en cámara anterior, fijamos el tubo a esclera. Esto puede ser con el nylon 10 ceros o con el mismo nylon 8 ceros que ustedes tengan a la mano. Y después procedemos a hacer las fenestraciones en la longitud del tubo que queda. Estas fenestraciones nosotros las hacemos con la misma aguja del Vicryl 7 ceros. En este caso se hicieron 2 fenestraciones. Las fenestraciones es ingresar y tratar de extender un poco sin que sea excesivo para evitar el riesgo de filtración excesiva. Y finalmente cerramos la conjuntiva con Vicryl con puntos simples, los 2 primeros puntos que sean epiesclerales y terminamos la cirugía. Un momento. Y listo. Ahora, ¿qué cabe recalcar aquí? Esta es la técnica que les acabo de presentar, es la técnica que estamos acostumbrados a hacer en APEC, pero también la técnica quirúrgica está descrita con el uso de stents intraluminar en el lumen del tubo, que pueden ser con nylon o que pueden ser con polipropileno. La idea de este stent es que se coloca desde la unión del tubo hacia el cuerpo del dispositivo y después el extremo distal se esconde en la porción inferior de la conjuntiva para ser retirado posteriormente en la parada de hendidura. Otra variación a la técnica también es, como pueden observar en la otra fotografía, a veces se decide ligar el tubo con material no absorbible, pero en este caso la ligadura tiene que quedar visible a través de la cámara anterior. Y después del mes del implante, después del mes del procedimiento, se puede abrir el dispositivo con YAG. ¿Qué otras técnicas existen para incrementar la seguridad? La ligadura externa se ha descrito con diferentes grosores de sutura absorbible, como es el Vicryl, que puede ser desde el 6 ceros hasta 8 ceros. Cuando se usa la sutura de Vicryl 7 ceros, el tubo se espera que se abra entre la semana 5 a la semana 7. Obviamente utilizar un grosor menor de la sutura, como el 8 ceros, podría hacer que el tubo se abra de manera más temprana y un grosor mayor que la apertura sea más tardía. En el caso del uso de la sutura intraluminal, como les comentaba, puede ser de nylon o polipropileno, y puede ser de diferentes grosores, desde 3 ceros, 4 ceros, 5 ceros. Y también hay variaciones en la técnica con respecto al túnel escleral. A veces se hacen los túneles con un grosor, con un calibre mayor, como una aguja 22G, aunque tienen un poquito más de riesgo de fuga alrededor del túnel. Ahora, este dispositivo es nuevo, es reciente en México, pero es un dispositivo ampliamente estudiado a nivel mundial. Como les mencionaba, está presente desde 1990. Entonces, ha sido estudiado desde en los grandes estudios clínicos aleatorizados, como es el PTBT, en el que se comparó con trabeculectomía como tratamiento inicial en pacientes con glaucoma. Después, en el TBT, en el que se estudió contra trabeculectomía en pacientes con cirugías previas. Y finalmente, 2 estudios grandes que comparan la efectividad, eficacia y seguridad
del dispositivo Barbell versus AMED. Ahora, vamos a hablarles un poco sobre la experiencia que hemos tenido en la Asociación para Evitar la Ceguera. Le cedo la palabra a la doctora García Huerta. Gracias, Caro, y gracias a todos por su invitación. La que sigue, por favor, Caro. Bueno, nosotros hemos empezado a usar el dispositivo prácticamente cuando entró la pandemia, que fue un periodo desafortunado porque bajaron muchos de los niveles de pacientes que operábamos, pero finalmente pues fue algo que nos permitió de alguna manera tener un seguimiento muy estrecho con estos grupos de pacientes. Entonces iniciamos y todavía continuamos apegándonos a las indicaciones para las cuales fue diseñado el dispositivo. En el momento actual tenemos prácticamente 60 pacientes con glaucoma refractario en edad que empezó en edad pediátrica, operados desde ese periodo hasta ahora. Pero les voy a presentar el grupo de pacientes que tenemos con un seguimiento más largo y que podemos o que pudimos analizar para poderlo presentar. Entonces, este es un grupo más pequeño, es la mitad de los pacientes que les estoy refiriendo, que son 38 ojos de 28 pacientes que en general tenían una edad promedio de 8 años, pero tenemos pacientes desde bebés de meses hasta el periodo de tiempo que consideramos que termina la etapa pediátrica. La mayor parte de estos pacientes fueron pacientes con glaucoma congénito primario y el dispositivo no fue necesariamente de primera intención, sino que muchos de ellos ya tenían procedimientos quirúrgicos, varios, incluyendo procedimientos ciclodestructivos o pacientes con implantes de AMED y por supuesto cirugías angulares que habían sido consideradas fallidas. Entonces, ese es finalmente el grupo de pacientes más grande que tenemos, los de congénito primario, pero seguidos por glaucomas secundarios, como aquellos operados de catarata congénita que tuvieron finalmente la complicación de desarrollar glaucoma, o pacientes con enfermedades inflamatorias oculares, en donde también es un grupo de difícil control, que son todas las uveitis. En estos pacientes, en general, la mayoría tenían entre 3 y casi 4 medicamentos en los que podían usar acetazolamida como fármacos preoperatorios. Y en el grupo en general, el promedio de la presión intraocular fue de 30 milímetros de mercurio. La que sigue, Caro, por favor. Aquí en estas gráficas ustedes pueden ver el comportamiento que tuvo la presión intraocular desde el día considerado como basal, que es el previo a la cirugía, hasta el mes 12, que es en donde tenemos nuestro seguimiento. Nosotros consideramos que para incluir a estos pacientes, cuando menos teníamos que lograr o garantizar que tenían el periodo en el que se libera la sutura que ocluye el tubo y ver el comportamiento de esa presión. Si no cumplían con este periodo, que lo consideramos hasta 3 meses, entonces los pacientes pues no podían estar incluidos. Entonces hicimos cortes de seguimiento a los 3, a los 6 y a los 12 meses. Evidentemente nuestro número de pacientes se redujo por algunas circunstancias, pérdida de seguimiento, etcétera. Pero aquí en la gráfica de la izquierda ustedes pueden ver cómo de unos niveles basales de 30 milímetros de mercurio, que es la primera figura de cajas y bigotes, desciende de manera significativa, encontrando que al 6º mes la reducción ha sido de 54% casi de la basal, lo cual es algo considerablemente bueno
si estamos pensando que son glaucomas muy difíciles de controlar. Como ustedes pueden ver allí en esta imagen, en la gráfica, perdónenme, en la semana sexta, que es cuando es la apertura del tubo, hay un descenso todavía más importante de la presión y esto, si ustedes lo comparan con la gráfica que está a la derecha, en la cual empezamos la reducción importante de medicamentos, pues coincide con la liberación del tubo. Finalmente, a largo plazo, desde la sexta semana hasta los 12 meses, los pacientes quedan prácticamente con un número reducido de medicamentos que en promedio diríamos que es de 1 desde ese momento hasta el momento del corte a los 12 meses. Si ustedes piensan en glaucomas difíciles de controlar como los de estos niños, la verdad es que los resultados son muy alentadores. Nosotros consideramos o encontramos que el éxito completo se logró en 50% de los pacientes. Tuvimos falla en 5.3% de pacientes y un éxito calificado que incluye a todos aquellos que lograron presiones controladas, aunque sea con medicamentos, encontramos un éxito calificado muy alto de 94%. Obviamente es una corte pequeña, pero esperamos que también con el número de pacientes que tenemos ahora y con un seguimiento más largo, podamos finalmente lograr a tener una muestra muchísimo más representativa. La que sigue, por favor, Caro. Aquí está la curva de Kaplan-Meier, en donde estamos viendo el comportamiento que llevan los primeros 38 ojos, en donde evidentemente los primeros meses tenemos, digamos que una sobrevivencia alta, y después empieza a haber un descenso, que es cuando vamos perdiendo algunos de estos pacientes. Pero en los puntos rojos, en donde están considerados como puntos importantes de corte, encontramos sobrevidas altas de 95% a los 2 meses, que es el primer punto rojo, posteriormente de 93%, más o menos al tercer o cuarto mes, y luego desciende a 87% en el sexto mes, que finalmente más bien el descenso, les digo, está relacionado con que podamos haber perdido algunos seguimientos. La siguiente, Caro, por favor. Como ya mencionó Caro, pues esto no está exento de complicaciones. Por supuesto que tenemos los mismos riesgos que muchos otros dispositivos, pero algunos de ellos a los que la gente teme, como ya lo había mencionado ella, que es por ejemplo la hipotonía o las cámaras planas, con la técnica muy bien estudiada y muy bien replicada siempre de manera similar, en general las complicaciones son pocas. Los 2 primeros casos que tuvimos de ruptura de cápsula posterior y tisis es el mismo paciente en el que tenía una miopía magna y desafortunadamente se desarrolló un desprendimiento de retina asociado también a su patología de base, que ocasionó que se presentaran estas 2 complicaciones. Después, por supuesto, tenemos la posibilidad de que el paciente desarrolla hipertensión, no solamente solo por la oclusión y el glaucoma que ya tiene, sino por el uso de esteroides, que fue uno de los casos. Un paciente en el que hubo cámara plana y 2 pacientes en los que con un limbo muy deficiente, obviamente no hay una presión suficiente sobre la entrada del tubo, y eso origina de alguna manera que esos tubos queden más cerca de los endotelios, lo cual es indeseable, y tuvieron que ser recolocados.
Una pequeña tuvo que retirarse el implante porque tuvo extrusión e infección de esa zona, y un paciente tuvimos pérdida de seguimiento. La que sigue, Caro, porfis. Si lo comparamos con otros estudios, en general tenemos un resultado bastante similar, con una serie de complicaciones que es menor incluso que algunos de ellos, lo cual muchos de estos problemas pueden estar relacionados a las consecuencias de tener un tubo en cámara anterior, como descompensación corneal, etcétera, porque el niño se frote. Pero nosotros no tuvimos afortunadamente un número tan elevado de complicaciones comparativamente. La que sigue, Caro. Por otro lado, también evaluamos los resultados en adultos, en un grupo también retrospectivo y pequeño de glaucomas complejos refractarios en su mayoría. Y aquí logramos recolectar 35 pacientes con 39 ojos, con una edad cercana a los 50 años, es decir, gente joven que habían tenido problemas como glaucomas juveniles o glaucomas secundarios a enfermedades inflamatorias otra vez, incluyendo también trauma, QPPs, etcétera. Es decir, casos también complicados en gente joven que además tiene una respuesta cicatrizal importante ante un cuerpo extraño, y en ellos elegimos, por ejemplo, aplicar este tipo de dispositivos. De aquí, de este grupo, encontramos que los pacientes con glaucomas secundarios a uveitis fueron los más relevantes en cuanto a número, y la presión promedio con tratamiento máximo fue alrededor de 23.5 milímetros de mercurio. Siguiente, Caro, por favor. Entonces, en ellos encontramos que en general la comparación entre éxito y falla es también es diametralmente la diferencia entre uno y otro, encontrando que tenemos un buen número de pacientes con éxito, ya sea calificado, que está en verde, o en completo, que está en verde, y calificado, que está en azul, que finalmente representan un grupo muy grande con un resultado bueno para padecimientos graves. También en este trabajo los investigadores evaluaron cuánto tiempo se tardaba desde el día 0 de la colocación del implante, desde el día que se coloca el implante, hasta el momento en el que ellos consideraron una regularización de la presión sin medicamentos. Encontraron que en promedio se tardan 280 días, más o menos hay un intervalo que lleva hasta casi 300 días para que el paciente esté totalmente sin fármacos. Evidentemente no son todos los pacientes, la mayor parte de los pacientes requieren en algún momento del seguimiento, que también fue a un año, la adición de algún fármaco para lograr controlarlo. La que sigue. Aquí ustedes pueden ver el comportamiento de la presión intraocular, y desde el preoperatorio, que va siendo la visita señalada como basal, un descenso importante al día 1 por la descompresión que ejercemos en la manipulación al entrar a cámara anterior, etcétera. Y como posteriormente, más o menos en la segunda semana, va habiendo un aumento paulatino de la presión intraocular, que también se va asemejando con la gráfica que está en la derecha, en donde vamos requiriendo de algunos fármacos adicionales. Y luego, como a la sexta semana, en la gráfica izquierda, hay un descenso importante de la presión, que coincide nuevamente, como en los niños, en la apertura del tubo. Entonces, en este punto hay que estar muy pendientes de la disminución de los fármacos de acuerdo al nivel de presión intraocular que ustedes tengan, porque si no, entonces podemos tener complicaciones relacionadas a la hipotensión. Y finalmente va
conforme va remodelándose el área alrededor del implante, evidentemente el ojo va teniendo sus mecanismos de protección y la presión se empieza a elevar un poco más, pero manteniendo al final del periodo de los 12 meses una presión aceptable que no llega a sobrepasar los 13 milímetros de mercurio y en realidad con la necesidad de muy pocos fármacos, como se ve en la gráfica derecha en el mes 9 y en el mes 12, cuando prácticamente tenemos solamente el uso de un fármaco hipotensor allí. La siguiente, Caro, por favor. Aquí pusimos todas las complicaciones que tuvieron en este estudio retrospectivos, siendo las más relevantes las que están enumeradas en los primeros lugares. Evidentemente, el riesgo de hipertensión en este tipo de dispositivos lo podemos presentar hasta que se abre el tubo. Eso hay que recordarlo siempre. Algunos pacientes pueden llegar a tener hipotensión, que sería la segunda complicación más relevante encontrada en nuestros grupos, o en este grupo en particular de adultos, y la consecuente cámara plana, o algunas malposiciones de tubo que pueden estar relacionadas, por un lado, a la estructura o a la configuración anatómica con la que esté ese ojo, tiene un limbo muy maltratado o multioperado, etcétera, o también relacionados al entrenamiento que tenga el cirujano, que en este caso también están operados no solo por adscritos, sino por residentes en entrenamiento de cuarto y quinto año. Y de ahí las complicaciones más graves en realidad van disminuyendo, incluso algunas no se presentan prácticamente más que en algún caso y en algunas semanas resolviéndose después. La siguiente, por favor. Bueno, ahora les vamos a mencionar algunos perlas o tips en el momento de la cirugía para que sea más fácil el implante de la barbel y para evitar complicaciones. El primero sería con respecto al inicio de la cirugía. Yo sí le recomiendo al principio, dependiendo de la anatomía del ojo, valorar el uso de una rienda para exponer más el área en el que vamos a trabajar y realizar una peritomía amplia con relajantes. Entonces, como vamos a ver en este video, en este caso vamos a poner el dispositivo en el cuadrante temporal superior. Entonces, empezamos poniendo una rienda. Como a veces hay que hacer demasiada tracción, puede ser que sea más sencillo hacer una rienda con 2 puntos de sujeción. Una vez posicionada la rienda, hacer la peritomía, que a diferencia de una válvula de Ahmed, para una barbel sí tiene que ser de todo el cuadrante, o sea, sí tiene que ser una peritomía bastante amplia. Nosotros, la recomendación es hacer la base Fornix. No tenemos experiencia en hacerla en base limbo. Y es necesario completar esta peritomía con relajantes de los dos lados, para exponer mejor la zona en la que vamos a trabajar. La siguiente es con respecto a la ligadura del tubo. La técnica quirúrgica está descrita de posicionar el implante por abajo de los músculos y ligar el tubo, pero nosotras hemos ido viendo que es más sencillo cuando se liga el tubo previo a implantarlo, y el purgado del tubo con la técnica de burbuja de aire que les voy a enseñar en este video. Entonces, bajo el microscopio, antes de soltar al dispositivo del seguro en el que viene, se puede anudar utilizando, para este caso van a necesitar, para anudarse es una tensión importante, o 2 portagujas, o en este caso yo lo estoy haciendo con mi mano, hasta lograr ocluir la luz del tubo. Posteriormente pruebo, solo hice una anudada de 3, pruebo si pasa solución. Y en el video van a ver más adelante como sí pasó solución, por lo tanto ajusto un poco más la sutura, trato de cerrar firmemente esa ligadura y nuevamente voy a purgar. La segunda vez que purgo, ¿qué es lo que hago? Trato de retirar un poco de la solución que está dentro del tubo. Eso es lo que acabo de hacer con la pinza. ¿Para qué? Para permitir que entre un poco de aire en el tubo y tener estas burbujas como pueden observar en el video.
Y entonces cuando empiezo a inyectar solución puedo ver el movimiento de las burbujas y eso hace visualmente que no solo sepas que no pasa líquido, sino visualmente ves como las burbujas de aire no pasan y entonces sí estás seguro de que la luz está bien ocluida y entonces sí completo 311 para el cierre de la sutura. La siguiente sería sobre la fijación del cuerpo valvular. Le recomiendo dar primero, en el momento de hacer la fijación con puntos simples, primero dar la pasada por esclera para que el nudo quede de una vez bajo el dispositivo. Y van a verlo en este video. Fíjense cómo estamos viendo la altura de la inserción del músculo, incluso se da una pequeña mordida a la inserción del músculo, se pasa primero el punto en esclera y posteriormente, así como sale la aguja, así mismo la sostengo y la paso como de reversa para no picar la esclera. Esto es con nylon 8 ceros. Y ya una vez que lo pasé de reversa por el ojal del dispositivo, entonces sí, cierro el punto y fijen cómo el punto va a quedar inmediatamente abajo del dispositivo y ya no tengo que estar invirtiendo el punto para protegerlo de que erosione la conjuntiva. Entonces al cortar, inmediatamente el punto quedó por abajo. La siguiente sería para el cierre conjuntival. Como en la cirugía se va a utilizar Vicryl, es muy útil cerrar la conjuntiva con la misma sutura de Vicryl que utilizamos para ocluir el tubo. Hemos empezado a hacer el cierre con puntos invertidos. Es más cómodo para el paciente y en ciertos casos en los que tengamos preocupación de que la conjuntiva se pudiera retraer, tal vez porque en el caso de pacientes pediátricos pudieran tallarse, también se puede dar un punto en el limbo para cerrar esa conjuntiva. Y eso lo vamos a ver en este video. Entonces, este es Vicryl 70. Primero pasamos el punto epiescleral por esclera, justo en la zona donde está la relajante, ahí empezamos el punto. Después el punto en conjuntiva y tenon. Y finalmente nos anudamos. Van a ver cómo sube la conjuntiva y cómo el nudo queda inmediatamente por abajo de nuestra conjuntiva, queda escondido y eso es mucho más cómodo. Fíjense al cerrar el otro punto. Los puntos simples para cerrar las relajantes también los damos invertidos. Ahí pueden observar cómo se están dando los puntos invertidos. Y esto nos evita el tener que hacer el retiro de puntos durante el posquirúrgico. En este caso, como es un paciente pediátrico, decidimos también poner el punto en el limbo, entonces se da primero un punto paralelo al limbo sobre esclera. Ese punto al salir toma una mordida de conjuntiva y tenon. Después se vuelve a pasar por conjuntiva, como pueden observar ahí. Y posteriormente nos anudamos 311. Esto te permite tener 2 puntos extra de fijación en el limbo y disminuyes mucho más el riesgo de que hayan retracciones conjuntivales, incluso aunque el paciente se toque. Y miren al final cómo queda. La realidad es que los puntos no se observan y para el paciente es muchísimo más cómodo. Ahora, para el manejo posquirúrgico, yo les recomiendo, y es parte de lo que está descrito en la técnica, que el esteroide inicialmente lo vamos reduciendo hasta llegar a cada 6 horas y nos quedamos en cada 6 horas hasta después de la apertura del tubo, es decir, hasta después de la semana 6, porque muchas veces en el momento en el que el tubo se abre, este cambio de la presión puede desencadenar inflamación y si ya estás con el uso de esteroides desde el principio, te ayuda a manejar ese momento. En el caso de pacientes con riesgo de hipotonía, como miopes altos, pacientes pediátricos, se puede mantener con atropina, incluso en dosis bajas, como cada 24 horas, hasta que se abra el tubo y posteriormente retirar la atropina. Y también recomendar que a partir del mes posquirúrgico se tienen que ir reduciendo de manera paulatina los hipotensores tópicos y eso es lo que va a permitir tener un buen balance en la presión intraocular y no tener cambios bruscos de la presión, que es lo que desencadena cámaras planas e hipotonía. Creo que va a tu video, Marta. Ponle play, porfis. Ok, bueno,
Caro y yo trabajamos juntas, en quirófano sobre todo. Estas son digamos que mis tips. Igual, me anudo abajo del microscopio, agarro mi mano y del otro lado, en este caso, tomé mi portaagujas. Y yo creo que afortunadamente ya tengo más o menos muy medido cuánto tengo que apretar. Me costó trabajo, obviamente, aprenderlo, desde romper la sutura o que quedara aguado, pero ya en este momento creo que lo tengo más medido. Y la verdad es que sujeto o hago mis 3 nudos prácticamente desde el principio hasta que yo veo que el tubo se hace como una salchicha. Posterior a eso, para verificar la permeabilidad o no permeabilidad, que es lo que queremos, pongo mi jeringa con aire y solución y hago la misma maniobra que hizo Caro y espero ver exactamente que las burbujas hagan un movimiento que se va a ver más o menos a la altura del blefaróstato. A ver. Ay, bueno, no sé si se vio. Bueno, hacen un movimiento y ya después corto mi sutura. La que sigue, Caro, porfis. ¿Qué otras recomendaciones tenemos transoperatorias? Ella toma primero un músculo y pasa una de los extremos del implante. Yo, por ejemplo, me he acomodado mejor que después de, ya evidentemente ya localicé previamente los músculos muy bien, pero ya cuando voy a meter el implante, le pido a mi ayudante que tome él uno de los ganchos y tome él uno de los músculos mientras yo estoy tomando el otro y veo, de acuerdo al ojo y al espacio que tengo, cuál es el ala que voy a introducir primero. Y entonces la flexibilidad del implante, que parece como una mantarrayita, nos permite doblar un poquito para introducirlo abajo de la inserción del músculo. Hay que tener mucho cuidado de no empujarlo tampoco tan atrás porque el dispositivo obviamente sigue la forma del globo ocular y va a tender a la migración hacia la parte posterior. Entonces se puede ir muy atrás y rescatarlo, pues representa estar con el riesgo de pellizcar tejidos ahí que uno no debe y rebasar el septum, por ejemplo. Entonces ya una vez colocado, cuando nos aseguramos que ya está abajo de las inserciones musculares, yo lo que hago es, al revés de Caro, primero paso mi sutura, pero sí la paso de cola, como ella lo mencionó, y después aquí, si no puedo yo solita exponerme, le pido a mi ayudante que con una pinza cerrada para que no me toque la conjuntiva, que es algo que no me gusta, haga hacia atrás el dispositivo y eso lleva obviamente la conjuntiva junto con el dispositivo y me expone la zona donde voy a fijar o a poner la sujeción. Si el punto no me quedó muy abajo, pues nada más lo recorremos un poquito, pero la ventaja de dar los puntos así de reversa o de cola es que nos ayudan a proteger la conjuntiva. En este caso es una niña con una aniridia terrible, ya con muchos problemas corneales y como no tenemos iris y una mala visualización por la córnea, además de que lo estoy poniendo en la parte inferior, el aire me ayuda o nos ayuda a guiarnos acerca de la posición del tubo en relación a la córnea para que no piensen dónde va a quedar si no estamos viendo bien. Entonces ya una vez que hemos llenado nuestro espacio de aire, ahí vamos a ver cómo el tubo pica pica la burbuja y eso ya nos da la posibilidad ya la que sigue, Caro, de saber que estamos en una buena relación en cuanto a la córnea. Este es otro caso de una paciente con una mutación bastante rara en CY1PB1, con muchas anormalidades en el ojo. Estamos haciendo lo mismo,
Ponemos aire para guiarnos porque tiene una córnea muy opaca, totalmente opaca, y el aire nos va a ayudar a valorar dónde está el tubo en relación a la córnea, ¿sí? Aquí incluso lo que hicimos fue meter una lamparita transiluminar para ver o ayudarnos a ver dónde está el tubo. La que sigue, por fiscal. Y si le das clic, aquí se va a ver, o empiezan solitas, a ver, dale clic. Sí, ya están. Estas son niñas, con diferentes heterogenicidades de glaucomas congénitos, con implantes de AMED, y la razón por la que les tomamos estos videos es para enseñarles a ustedes cómo no se les nota el implante, a diferencia de que tuvieran un implante de AMED, perdón. Tienen ya dispositivos de Barbelt, y a ninguna de las dos se les nota que tienen un dispositivo en la porción inferior del ojo. Entonces, esta es una de las razones también por las que nosotras nos inclinamos mucho a utilizar este dispositivo. Siguiente, Caro, por favor. Como conclusiones, quisiéramos animarlos a que ustedes también tengan su propia experiencia. La ventaja de este dispositivo es que no es nuevo en nuestro país, pero es un dispositivo ya con muchos años de estudio. Es un dispositivo que ofrece un área de filtración mucho más grande que la de un implante de ACMED. Y miren que nosotras hemos puesto muchos implantes de ACMED. Hay menos riesgo de encapsulamiento de la vesícula de filtración. Hay, evidentemente, al estar relacionado con una mayor filtración, un mayor éxito y mejor sobrevida para ese ojo y para ese glaucoma. Y lo que habíamos dicho, una técnica adecuada es esencial para disminuir las complicaciones como con cualquier otro dispositivo. Y pues hasta aquí llegamos. Muchas gracias. No sé si tengan Muchas alguna gracias. duda. Doctora Adriana, creo que está silenciada. Una disculpa. ¿Listo? ¿Me escuchan? ¿Ya? Sí. Muchas gracias, doctora Carolina y doctora Magdalena, por esta charla tan descriptiva. Una parte introductoria muy clara sobre las indicaciones y las características del dispositivo que, bueno, creo que en México no estamos tan habituados a colocar. Y me parece muy claro en la cirugía cada paso que se da, ¿no? Lo hacen muy limpio, con una explicación muy clara de en qué punto se puede mejorar la técnica, ya con su experiencia, y sobre todo en la curva de aprendizaje, ¿no? Yo quisiera preguntarles, ¿cuál es el principal reto que tienen en la curva de aprendizaje a la hora de colocar este dispositivo? Bueno, creo que cuando empezamos lo que más trabajo nos costó fue la referencia de los músculos, sobre todo cuando tenemos ojos muy Se oye miopes. perdona, se oye una reverberancia, disculpa la interrupción. ¿Perdón? Se estaba escuchando una reverberancia intensa. Creo que tiene que cerrar el micrófono la doctora Adriana. Ujú. Creo que ahí está bien. Entonces les mencionaba que en pacientes miopes muy altos o en ojos muy buftálmicos, la anatomía de los músculos extraoculares tiende a cambiar, se vuelven músculos como un poco más adelgazados, con una inserción más posterior de lo que esperarías debido a que el limbo se encuentra
aumentado el limbo. Entonces, en esos casos me costó mucho trabajo encontrar la posición de los músculos, referir la posición de los músculos, y los otros casos son en órbitas pequeñas que no tienen una buena exposición. Sí es más difícil lograr implantar de manera adecuada el dispositivo, ya que necesitas visualizar bien los músculos y ver que efectivamente estás debajo de ellos. Creo que para mí esos fueron los dos puntos que más trabajo costaron en el momento de la curva de aprendizaje. Bueno, yo podría agregar algo. Sí, evidentemente, pero Caro está hablando en general de ojos con anatomías que se salen, digamos, de la regla. Pero en ojos adultos, a la hora de que estamos ayudando, creo que lo que más podría costar trabajo es que el tubo quede bien obliterado en la primera vez. Para las personas a las que yo ayudo, creo que eso es lo que más cuesta trabajo, porque finalmente esos ojos ya son ojos con ciertas características más parecidas a lo común, digámoslo de alguna manera. Pues creo que para la gente a la que yo ayudo sería la obliteración del tubo. Y el túnel, perdóname Adriana, y el túnel pero como en cualquier otro tipo de implante, o sea, igual que con ACMED. Y en el caso del tubo, ¿hacen dos fenestraciones solamente o se van, de inicio las hacían en la técnica, o sea, desde el principio? Bueno, el número de fenestraciones en general sí está descrito un porcentaje de reducción por cada determinada fenestración que uno haga. Pero creo que ya cuando uno va tomando su práctica, tú vas decidiendo cuántas le haces. Yo, y creo que Caro igual, siempre las hacemos con el Vicryl. Con el Vicryl perforas el tubito y nos alargamos un poquito. Cuando los ojos están muy hipertensos, yo personalmente, o en la mayoría de los casos, hago tres fenestraciones. Prácticamente no hago más y no hago menos. Sí, ahí yo solo agregaría que efectivamente tres fenestraciones, lo que está descrito en teoría es que cada fenestración te puede bajar alrededor de 10 milímetros de mercurio la presión. Yo también hago tres fenestraciones, solo un caso he hecho cuatro y ese me hizo una cámara estrecha. Y la clave también en el momento de las fenestraciones es sí perforar con la aguja, extender un poco, pero tratar de no extender en exceso, porque si se hace un corte demasiado amplio, ese aumenta el riesgo de que fugue demasiado líquido a través de esta abertura y que eso te dé hipotonía y cámara plana. Pero sí, desde el principio empezamos con la técnica de hacer las fenestraciones. Y las fenestraciones, una vez que el tubo ya está colocado dentro de la cámara anterior, viendo qué espacio te quedó sobre esclera para poder hacer las fenestraciones. Y otra pregunta, digo, antes de las preguntas que tenga la audiencia. ¿El tubo lo insertan en cámara anterior siempre o retroiridiano? Bueno, en los pacientes, obviamente, que no son con aniridia, pues, obviamente. Pero la colocación la hacen siempre en cámara anterior. ¿O depende del caso si están vitrectomizados o si tienen alguna otra característica? Sí, depende del caso. Allí hay que valorar evidentemente, pero por ejemplo, si un paciente está vitrectomizado y la cavidad vítrea está obviamente solo con humor acuoso, es decir, que no tenga silicón ni nada ahí, se puede dejar atrás. Si hay la posibilidad de que el tubo se quede lo más lejano a la córnea, es decir, en cámara posterior, pues entonces lo dejamos en cámara posterior. Pero, por ejemplo, muchos de nuestros pacientes tienen uveitis
o tienen glaucoma congénito y tienen cristalino, y además en los pacientes con uveitis, pues tienes el riesgo de que el tubo pueda estar rozando o muy cerquita del cuerpo ciliar, y esos pacientes, pues no, los tenemos que dejar definitivamente en cámara anterior, lo más alejado posible de la córnea, evidentemente. Muchas gracias, doctoras. No sé si ahorita tengan alguna otra cosa que quieran agregar. Hola, hola, muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Ya, listo. Muy bien, gracias. Oye, pues, Carolina, Magdalena, muchas gracias por brindarnos toda su experiencia, su discernimiento en en este manejo quirúrgico de los glaucomas, incluyendo desde luego la experiencia pediátrica, que me parece muy buena. Me parece muy pertinente y muy adecuada en los tiempos actuales en los que justamente se ha explorado eh, el, el- el uso el uso de dispositivos de drenaje o dispositivos derivadores de acoso no restrictivos, como el implante de Barrett o algunos otros implantes, en, en el conocimiento de que la válvula de Ahmed tradicionalmente se ha asociado a una proporción elevada de fases hipertensivas y básicamente eso, ¿no? Y a lo mejor a niveles promedio de presión ocular, tal vez un poco por arriba de lo que genera Valverde. O sea, yo creo que hemos sido afortunados en escucharles una ponencia de cada uno de ustedes muy clara, también muy atractiva en términos de todas las perlas que nos compartieron, cada una con algunas peculiaridades personales. Y bueno, yo creo que somos afortunados de escucharlo y de tener esa perspectiva para que quien decida implantar dispositivos de Barbell o algún otro no restrictivo tenga un buen punto de partida, si es que no lo han hecho todavía. Y en general yo tengo una perspectiva un poco diferente, eh, en parte porque hago mucho más trabeculectomías que dispositivos de drenaje, como 15 veces más en proporción. Pero es una persona en la que confío mucho más en las trabeculectomías suplementadas con mitomicina en la forma de rescatarlas que en los implantes. Sin embargo, quisiera compartir con ustedes algunas pocas reflexiones que también vale hacerlo en este escenario, que es que este conocido estudio de comparación de válvula de Ahmed contra implante de Barbelt, ese estudio compartido directo, que en los reportes de un año y de 3 años demostraron una leve ventaja de Barbell por sobre Ahmed. Cuando llega el reporte de los 5 años, ciertamente hay una diferencia de 2 milímetros de mercurio, que no solamente es estadística, sino clínicamente significativa. Estamos teniendo promedios a los 5 años de alrededor de 15, 14, 7 en el grupo de válvula Ahmed y de casi 13, 12, 7 en el grupo de Barbell. Y desde luego, en cuando se analizan los motivos por los que hay falla, por cierto que en el número de medicamentos no hay tanta diferencia a 5 años, más o menos alrededor de 2 medicamentos en medianas que tienen ambos grupos, pero cuando se analizan los motivos de falla, eh, pues una buena cantidad digamos, como el 50% de los motivos de falla de válvula de Met tiene que ver con un descontrol de la presión intraocular. Y es como del 39% en el Barber, también tiene descontrol, pero es más significativa en la válvula de Met. Pero cuando se ve a 5 años otros motivos de falla, y concretamente son pérdida de la visión, pérdida de la percepción de luz, extrusión del dispositivo y desarrollo de catarata y bueno, algún otro importante, se encontró que es
significativamente más alto en el grupo de barbell. Entonces, de alguna manera, pues, podemos tener ventajas y desventajas en el largo plazo. Quiero agregar una cosa más. En este reciente reporte de metaanalítico de revisión sistemática publicada en el Survey of Ophthalmology de este mismo año, donde compara AMED contra Barbell en niños, se analizaron pues, como casi 1.200 ojos de 855 niños, o sea, es bastante robusto y la metodología es muy sólida. Y en las revisiones de 12 a 24 meses no encontraron diferencia entre Barbell y AMED. Y se reporta justamente a los 12 meses una tasa acumulada de éxito de 87%, es bastante alta, y a los 2 años de 77%. Y a los 10 años, porque ya es un número pequeño de casos, es más o menos del 33%. Pero digamos que a 1 o 2 años se establece que es parecido a MED contra Barbell. No quiero ser demasiado largo y que parezca una disertación, pero voy al punto. Si los resultados son semejantes entre Barbell y AMED, en general, simplemente el descontrol de la presión sería como el punto más importante, debido a que hay una área de filtración de 184 milímetros de cuadrados en AMED, y eso es lo que genera básicamente una fase hipertensiva más temprana y más frecuente. Y en Barbell, pues ya sé que uses de 250 o 350 milímetros cuadrados, como se ha usado también en algunos reportes. Pues bueno, entonces, ¿para qué utilizar un método más complejo, más incierto, con modificaciones que se han hecho desde hace 15 o 18 años, en lugar de hacer un proyecto, una implantación más sencilla? Y voy al punto concluyente. Justamente el año pasado, este año, en mayo, reportamos nuestra comparación de válvula de AMED con mitomicina contra no mitomicina, 77 casos consecutivos, retrospectivo, asociado a otros alrededor de 40 que existen. Y cuando se utiliza mitomicina C en dosis de bajas a intermedias, pero por un largo periodo de tiempo, o sea, entre 6 u 8 minutos con esponjas a nivel del plato, pues se reduce de 40 a 50% de la fase hipertensiva a entre 2 a 9%, y el promedio de presión de 15 baja a 10.5. La ampolla se hace menos voluminosa y más extensa, como también vemos en la parte inferior. Con esto simplemente quiero llegar al punto final para decirles que si bien es cierto que tenemos una obligación como glaucomatólogos de explorar este revival de los dispositivos de los dispositivos no restrictivos, creo que vale la pena que también se explore la posibilidad de que se utilice mitomicina C de forma racional, desde luego, tomando en cuenta las características de la esclera de los ojos que se pretende implantar, pero con probabilidades de éxito en una técnica mucho más sencilla y con la que tenemos mucho más familiaridad. Gracias por atender mi largo comentario. Sí, bueno, yo solamente quisiera recalcar algunos puntos importantes. Es cierto la sorpresa de este estudio que dice que finalmente en un periodo más largo prácticamente se equipara el resultado, pero fíjate que, por ejemplo, yo que soy más vieja que Caro, al respecto de mi experiencia clínica con todos los pacientes que vi operados con ACMED e incluso un reporte que hay del doctor Hill de una serie de casos en los que reportan prácticamente la seguridad de realizar un túnel en la esclera, pero finalmente reportan la supervivencia de ese número de pacientes. Y comparativamente con ¿cómo se llama? Con la tasa de sobrevida que hemos visto hasta ahora con nuestra corta experiencia con Barbell, es mayor. Entonces, esa es una de las razones por las que yo sí estaría a favor
de pensar en usar este tipo de dispositivos. ¿Te lleva un poco más de tiempo? Sí, pero yo creo que solo es cosa de un poco de práctica y finalmente son cosas que se pueden desarrollar, habilidades que se pueden desarrollar y ya no se hace tan complejo. Es un poquito más lento que la otra, pero no tan complejo. Eso sería por un lado. Por otro lado, pues en nuestra experiencia, el uso de mitomicina es diferente a tus elecciones. Yo sé que tú eres mucho más proclive a utilizarla, pero nosotros evitamos utilizarla en niños. Y prefiero, yo en mi particular experiencia, prefiero mantener el uso de mitomicina en niños en casos muy específicos a determinada edad y preferiría no exponerme a los riesgos que conllevaría una exposición prolongada en un área muy grande, que es lo que requeriría un implante. Esa sería mi respuesta. ¿Puedo hacer un último comentario? Nada más finalmente que no dejemos de considerar que ninguna de las opciones quirúrgicas que tenemos para glaucoma es perfecta en la actualidad. Y de ahí el que hayan tantas opciones quirúrgicas. Entonces, yo creo que como especialistas en glaucoma, el tener un abanico de mayor posibilidades nos permite hacer una medicina más orientada hacia cada paciente. O sea, no creo que haya, o sea, yo creo que aquí la discusión, en lugar de ir sobre cuál dispositivo va por encima del otro, sino saber que ahora tenemos la ventaja de poder elegir qué paciente se va a beneficiar más de qué dispositivo. O sea, efectivamente hay evidencia que apoya más a un dispositivo sobre otro, como el AMED versus Barbell, al resultado a 5 años, en el que efectivamente Barbell fue una tasa de éxito un poco mayor y la presión intraocular también fue un poco mayor. Pero también hay que recordar que si comparamos estudios, hay que ver a qué tasa de presión intraocular hicieron su definición de éxito o falla. Cuando se usaron definiciones de éxito o falla cerca de 21 milímetros de mercurio, el funcionamiento entre AMED y Barbell suelen ser más parecidas, pero no me acuerdo en cuál de estos dos estudios hicieron la comparación haciendo un corte de éxito con presiones más bajas de 18 y de 15, y conforme el corte de presión se hace más abajo, se aumenta la diferencia de éxito entre un dispositivo y otro. Entonces, al final, yo creo que es una herramienta más, es una herramienta más en el armamentario que tenemos como glaucomatólogos para lograr el manejo personalizado de nuestros pacientes. Totalmente de acuerdo en esa parte. El tema es cuando dices, oye, ya tengo otra opción, pero si dices, oye, pero prefiero no usarla por un temor bien fundado, desde luego, alguien que diga, oye, no, pues la mitomicina no importa cómo la pongas, esa te va a ayudar, pues obviamente sería también una conducta temeraria, ¿sí? Y sin embargo, sabemos, la experiencia con el uso de antimetabolitos y concretamente con mitomicina C, es que la principal complicación que vemos es que se cicatrizan los procedimientos, ¿no? Entonces, yo sí veo que un dispositivo, sí, yo cada vez me he alejado más a dejar, sobre todo en niños, tubos dentro en la cámara anterior, porque van a terminar, imaginemos, no al 1, al 2, si a lo mejor al quinto, al séptimo, al décimo, pues acaban extruyéndose, descompensando la córnea. Desde luego habrá casos excepcionales. Entonces, de hecho, eh, hay una tendencia, o empieza a haber una tendencia en tratar de dejar tubos grandes. Hoy desde luego, los mix que forman ampolla, pues están empezando a tener también ese boom. Entonces, aquí el tema es también si es que quien decide pensar que hay otras opciones, pero bueno, al final también ese es el tema. Yo no implantaría por ejemplo, ningún dispositivo de Barbell por la complejidad de empezar una curva de aprendizaje, aunque tenga experiencia poniendo implantes, teniendo buenos resultados con válvula de Mesh suplementada con mitomicina.
¿sí? Entonces ese es el punto, que alguien diría, bueno, no voy a entrarle a esto, pero sí prefiero hacer esto. Y estoy de acuerdo, Carolina, en que es una opción más. Sin embargo, yo creo que todo este asunto de tener ClearPath y tener todo ese boom responde también a un tema mercadológico, ¿sí? Que obviamente en el mercado norteamericano es muy importante presentar alternativas terapéuticas con menos riesgos. Entonces, no es algo que normalmente una empresa como New World diga, oye, pues, si la FP7 funciona muy bien, pero solo si le pones mitomicina, ¿no? Entonces, entendemos también que hay otras fuerzas, como esta es como la mercadológica o la comercial, la financiera, que también tiene un papel, ¿no? Entonces, ahora, niños es otro boleto completamente diferente, ¿no? Entonces, ahí también dices, oye, quiero someter o no a mi paciente a los riesgos de la mitomicina C, pues es igual, la pregunta es, oye, ¿quiero someter o no a los niños a la presencia de un tubo? Queda claro que el problema es grave, ¿no? Tener glaucoma pediátrico. El punto es que sí requiere de esfuerzos sobresalientes para ello, ¿no? Pero bueno, desde luego, siempre en mi caso, por la experiencia que yo tengo con la mitomicina, siempre lo expongo y hago esa amistosa discrepancia con el uso de dispositivos que, digo, sobre todo cuando, si no tienes tanta experiencia poniendo dispositivos, aumenta tu riesgo de tener problemas. Y la única otra cambio que yo he hecho en la colocación de los dispositivos, que usé en cientos de casos, usé el túnel transescleral o episcleral de Hill, es ahora hago nada más un bolsillo, levanto un bolsillo y meto el tubo y me siento más cómodo. Es más reproducible la posición de mis tubos y lo siento mejor protegido que con la implantación con aguja. Ese sería mi único otro comentario al respecto. Sí, esa es otra posibilidad. Hace algunos años, el doctor Paul Barnberg eh, presentó en algunas ponencias eso, la posibilidad de hacer, de disecar un colgajito y a través de él meter el tubo y dejarlo de alguna manera con menos riesgo de extrusión, por ejemplo, en pacientes como esos. De Sí. acuerdo. Y bueno, ¿cuál es la toma de decisiones en cuanto a tomar o poner una u otra válvula en los niños? En este momento, la mayor parte de nuestros pacientes pediátricos estamos implantando Barbet. Obviamente, les digo, son pacientes que están ya multioperados, no lo estamos haciendo de primera intención, excepto algún caso muy particular, estoy pensando. Pero, por ejemplo, en glaucomas congénitos primarios, agotamos, si el paciente llega con nosotros de primera intención, evidentemente se agotan todas las opciones angulares posibles, ya sea AVE interno, AVE externo, ahora sí que hasta que no tengamos nada de ángulo que podamos tratar. Y después de eso, si nuestra preferencia es poner un implante, que en general ponemos un implante de Barbelt en lugar de AMED. Algunos de estos pacientes ya tienen implantes previos de AMED y son algunos casos de los que colocamos en los sectores inferiores porque las conjuntivas superiores ya están multitratadas. Ahora, en la superficie de filtración del implante, generalmente nos tenemos que basar, uno, en el tamaño que tiene ya el ojo del niño, pero sobre todo en el nivel de presión intraocular. Aunque muchos de estos niños han entrado con presiones mayores de 30, las fenestraciones y los medicamentos juntos nos han ayudado a tener un control hasta que el tubo se libera. Pero si es un ojo
en general de condiciones biométricas grande en donde puede caber un implante 350, utilizamos eso. Y excepto en algunos casos muy específicos, como por ejemplo un niño o un par de niños que hemos tenido que someter con Sturge-Weber, les hemos escogido un implante ligeramente más chico, que sería el 250, como para disminuir los riesgos de que vayan a tener una efusión coroidea prolongada por su misma patología. Muchas gracias, doctoras, por compartir su experiencia. Es un tema que pues muchos no estamos familiarizados precisamente porque pues a lo mejor no sé si no había la venta en México antes o una cuestión pues sí, de mercadología, ¿no? Pero nos ilumina mucho el saber que es una técnica que aunque sí implica una curva de aprendizaje tal vez más larga, pero está dentro ya pues como dice la doctora Carolina, ¿no? De nuestro abanico que podemos ofrecer a nuestros pacientes, ¿no? Y eso es algo que aporta, ¿no? Y que suma para esos, digo, en ustedes pues les llegan muchos casos pediátricos, ¿no? A lo mejor en la priva o en otras instituciones no llega tal volumen, pero que sí estaría pues interesante a lo mejor en algún momento realizar algún web lab o no sé, fuera a lo mejor del centro, ¿no? De ahí de la PEC, no sé si se están usando en las otras instituciones, pero digo, yo no tengo experiencia, solamente en AMED, y me pareció compleja la técnica, pero creo que sí, tenemos ese punto en el que podemos mejorar o incrementar pues nuestra habilidad como glaucomatólogos, ¿no? Pues les agradezco mucho su tiempo y su esfuerzo por estar aquí y por detallarnos sus pláticas y sus videos muy, muy limpios. Y le cedo la palabra a la doctora Yesenia. Gracias, gracias Adriana. Pues muchísimas gracias, doctora Magdalena Caro. Yo sí he tenido experiencia con estos dispositivos, el dispositivo de Barbell. Yo lo coloqué principalmente porque en la institución donde estaba, también fue durante la pandemia, tuvimos escasez de AMED y tuve la oportunidad de empezar a trabajar con Barbell. Yo sí he utilizado mitomicina con estos dispositivos y en los casos que los utilicé realmente yo creo que he tenido muy buena experiencia. Yo creo que es mucho menor la MED que he colocado, pero sí he tenido muy buena experiencia en estos dispositivos. Lo he puesto más en pacientes adultos, solo lo utilicé en un paciente pediátrico, pero también con muy buenos resultados. Yo creo que pues la experiencia nos ayuda a evitar ciertas complicaciones como las que mencionaron y pues definitivamente yo no tengo la experiencia que ustedes tienen ni el número de pacientes que han, que han colocado, pero las perlas que nos han dado yo creo que van a ser de muchísima utilidad para quienes quieran colocar este dispositivo y pues para quienes ya lo hemos utilizado yo creo que nos van a ayudar mucho para evitar este tipo de complicaciones. Pero muchísimas gracias, gracias por su tiempo, gracias por estar aquí y por ilustrarnos en este tema que pues para muchos de nosotros puede llegar a ser nuevo. Muchas Al gracias. contrario, muchas gracias a ustedes. Bueno, pues muchísimas gracias, doctores, por estar aquí. Los puntos que vamos a continuar con esta sesión, les mandamos un comunicado también que la doctora Montserrat Romo, que es
bueno, que pertenecía a la vicepresidencia de esta mesa directiva. Por temas personales, se le ha dificultado mucho continuar con la vicepresidencia y nos extendió una carta de renuncia al cargo. Hicimos una petición para quien quisiera estar o quien estuviera interesado en participar en la postulación para la vicepresidencia, nos los hiciera saber, y recibimos una carta que fue de la doctora Sara García Yotero, la cual se derivó al comité de, y nos ayudaron a ver que sí cumple con todos los criterios para que pueda ser vicepresidente en esta mesa directiva y continuar como presidente en el año 2024. No sé si alguien tenga algún comentario acerca de esto. Bueno, hola, buenas noches a todos. Déjenme abrir mi cámara. Hola, buenas noches a todos. No sé si alguien quisiera comentar algo, pero antes que nada, muchas gracias por recibir mi petición. En verdad, para mí, digo, si llegara a ser aprobado todo esto, sería un honor y me comprometería a que sigamos trabajando en equipo y llevar a cabo ahora sí que todas pues, las metas y todo lo que se ha llevado esta honorable asociación. Muchas gracias. Gracias, Sara. Sí, actualmente la doctora Sara es secretario de la mesa directiva y ha estado presente en todas las actividades. Se ha demostrado mucho interés en participar en las diferentes actividades que hemos tenido durante el año. No sé si alguien quiera comentar algo más acerca de la doctora, o alguien algún otro comentario. Adri, no sé si quieres comentar algo. Hola, dentro de los estatutos, actualmente no tenemos muy claro este punto cuando hay una renuncia de la vicepresidencia, pero la doctora Sara cumple con los requisitos para la vicepresidencia y para la presidencia. Ella ya tiene experiencia en la mesa directiva y ha estado muy de la mano trabajando con Montserrat. Entonces, de parte del comité de los estatutos, no tenemos ningún inconveniente porque ella cumple con los requisitos. Gracias, doctora Adriana. Pues entonces en el chat yo veo comentarios que todos están a favor, y pues para mí también sería un honor que ella continuara con la vicepresidencia. Es una doctora que es bastante comprometida con este cargo y lo ha demostrado en este tiempo. Entonces, pues bienvenida, Sara, ahora de secretario a vicepresidencia. Ay, muchas gracias. Pues muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados. Gracias por participar y por su tiempo. Para que ya no se extienda esto más, pues damos por Jessy, terminado. una cosa nada más. Sí, hay que votar también por un secretario en estos días, o si Sarita va a cumplir con los dos puestos. Digo, ya es la penúltima sesión esta, creo. No sé si... Entonces, bueno, a lo mejor ya por la premura, pues no habría que hacer esa votación, ¿no? Pero sí para lanzar ya la convocatoria para quienes quieran entrar a la vicepresidencia del 2024, que ya estén informados, quienes estén interesados, para que en la última sesión nos presenten su propuesta. Ok, muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por participar y por estar presentes en esta sesión. Que tengan muy bonita noche.